Juegos Olímpicos. Puntos a tratar. Primero, Juegos Olímpicos de 1940 a 1944. Segundo, Juegos Olímpicos de Londres 1948. Tercero, Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia 1952. Cuarto, Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia 1956. Juegos Olímpicos del año 1940 al año 1944. El Comité Olímpico Internacional había elegido a Tokio como sede para organizar los Juegos Olímpicos de 1940, pero la Segunda Guerra Mundial inició en el año 1939 hasta 1945, originada por el expansismo nazi y sus peticiones de fundar un gran imperio en Europa. Interrumpió el ciclo olímpico de los Juegos de 1940 y 1944. No se celebraron. En 1940 se produjo la segunda suspensión, entonces como ahora los Juegos Olímpicos iban a celebrarse en Tokio, la Segunda Guerra Mundial que enfrentaba a los aliados frente a las potencias del eje provocó que Japón renunciara en 1938 a la organización de aquellos Juegos. El Comité Olímpico Internacional hizo lo posible para intentar salvar el evento y lo trasladó a Helsinki. Sin embargo, en 1939 la Unión Soviética invadió Finlandia y eso provocó que los Juegos de 1940 se cancelaran definitivamente. La suspensión alcanzó también los Juegos de Invierno de 1940, que iban a celebrarse en Alemania. Los Juegos de 1944 fueron otorgados a Londres, que tampoco pudieron organizarse debido a la gran conflagración que en este momento tenía. La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945 y en la primera reunión que se celebró en el Comité Olímpico Internacional en Londres como nueva sede para los Juegos de la Olimpiada en el año 1948. Además, la capital británica de Londres fue seleccionada como anfitriona de los 13º Olimpiadas de 1944. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En ella se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias. Por eso no se pudo llevar a cabo en ese lapso de tiempo los Juegos Olímpicos. El comienzo de las guerras es el 1 de septiembre de 1939, que fue la invasión de Alemania a Polonia, el primer paso bélico de Alemania nazi en su pretensión de fundar el Tercer Reich. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje de 1945 y la liberación de los prisioneros de campos de exterminio. La guerra de Europa terminó con la captura de Berlín por las tropas soviéticas y polacas y consiguió rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945. Los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, conocidos oficialmente como Juegos de la 14ª Olimpiada, se celebraron en Londres de Reino Unido entre el 29 de julio y el 14 de agosto de 1948. Fueron los primeros después de un paréntesis de 12 años, ya que las ediciones de 1940 y 1944 se suspendieron por la Segunda Guerra Mundial. Participaron un total de 4.104 atletas, 3.714 hombres y 390 mujeres de 59 países. Los efectos de la guerra también se notaron en la participación. El Comité Olímpico Internacional no permitió que Alemania ni Japón concurrieran por su papel como fuerzas del eje, aunque la Unión Soviética sí fue invitada. No quiso participar hasta los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. Pese a esas ausencias, se batió el récord de naciones participantes. Los Juegos Olímpicos de Londres de 1948 fueron los primeros que pudieron verse por televisión. La BBC pagó 1.000 guineas por los derechos de emisión de 60 horas de pruebas deportivas.
Las ceremonias. En la ceremonia inauguraron tuvo lugar en el estadio de Wembley con capacidad para 100.000 personas. El rey Jorge declaró de forma oficial la inauguración de los Juegos, que soltaron 700 palomas en símbolos de la paz, y en esta manera quedaban abiertas los Juegos. El juramento de los atletas fue pronunciado por Donald Finlay y el portador de la antorcha fue John Mark. La ceremonia inaugural también fue la segunda transmitida por televisión y pudo ser seguida por 500 personas. Han habido atletas destacados. La holandesa Fanny en atletismo ganó los 1000 metros, los 200 metros, los 80 metros de vallas y el relevo de 4%. La francesa Micheli ganó el oro de lanzamiento de peso y jabalina. El checo Emil obtuvo el oro en los 10.000 metros y plata en los 5.000. El mexicano Humberto Cortés ganó 2 medallas de oro en equitación en la prueba de salto individual y en la prueba de salto por equipos. Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia, 1952. El verano de 1940 la ciudad de Helsinki fue elegida para la celebración de los Juegos Olímpicos, los cuales no pudo organizar debido al transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que imposibilitaron la realización de los sueños olímpicos. Sin perder la fe, más tarde volvió a presentarse y fue elegida por el Comité Olímpico Internacional el 21 de junio de 1947. Y con esto vimos el regreso de la Unión Soviética luego de 40 años de ausencia, donde se notó la recuperación económica mundial, puesto que en la Olimpiada se construyeron instalaciones deportivas e infraestructuras. Para la ocasión, la Villa Olímpica fue construida apenas a 2 kilómetros del Estadio Olímpico y la piscina, dando apertura a los Juegos Olímpicos de Helsinki el 19 de julio de 1952. Inauguración. Los Juegos Olímpicos de este año, también llamados los Juegos del Fervor, como sería conocida la 15ª Olimpiada, llenó de alegría a todo su público mediante las circunstancias pasadas por la guerra. La ceremonia de inauguración fue un impresionante homenaje al hombre volador, el finlandés Paavo Nurmi, cuando el mejor corredor en toda la historia de ese país, que para entonces tenía ya 55 años, entró al estadio como penúltimo portador de la antorcha olímpica. Los más de 70.000 espectadores presentes en el escenario estallaron de alegría y le rindieron una prolongada y sentida vocación. Nurmi pasó luego la antorcha a su compatriota Hannes Kollekmeinen, de 62 años, quien fue el encargado de encender el pebetero. La apertura oficial de los Juegos Olímpicos fue hecha por el presidente Hugo Paasikivi, quien declaró oficialmente la apertura de los Juegos. Curiosidades de los Juegos. Emil Zapotek, un checo, el primero y único hasta la fecha capaz de ganar los mismos Juegos en 5.000 y 10.000 metros y la maratón. Liz Hartel fue una de las primeras mujeres a quien se le permitió competir con hombres en la prueba de ecuestres, a pesar de que sufría de parálisis en las rodillas. Hartel consiguió una medalla de plata. El señor Lars Hall, carpintero de profesión, se convirtió en el primer ganador no militar del pentatlón. El atleta estadounidense Bub Matías fue la primera persona que ganó 2 títulos olímpicos seguidos en decatlón. Matías triunfó en esta competencia a los 17 años, por lo que se convirtió en el ganador olímpico más joven en una prueba de atletismo. Los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956, conocidos oficialmente como los Juegos de la 15ª Olimpiada, se celebraron en Melbourne, Australia, entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre de 1956, siendo la primera vez que tenían un lugar en un país del hemisferio sur. Participaron un total de 3.155 atletas, 2.791 hombres y 3.064 mujeres de 67 países.
Los Juegos Olímpicos de Melbourne quedaron marcados por los boicots surgidos meses antes de la inauguración, a consecuencia de conflictos políticos como la Guerra de Suez y la represión de la Revolución Húngara. No obstante, en la clausura se produjo un hecho histórico. Unos 500 atletas marcharon juntos en un solo grupo, bajo la bandera olímpica. Por esta razón fueron apodados los Juegos de la Amistad. La Unión Soviética fue el país que más preseas ganó, un total de 98, y superó por primera vez en el medallero a Estados Unidos, que se quedó con 74. También destacó el desempeño de Australia y tercera clasificada, quienes triplicaron el número de presas conseguidas en 1952 y firmaron su mejor actuación hasta Atlanta de 1996. Arbitradores de los Juegos. La celebración de los Juegos de Melbourne se vio amenazada debido a un conflicto armado tanto en Europa como en África. En la primera, los rusos habían invadido Hungría, mientras que los británicos franceses atacaron Egipto, con el fin de recuperar el Acal de Suez. Como señal de protestas, 6 países se retiraron de los Juegos Olímpicos: los Países Bajos, España, Suiza, a causa de los acontecimientos de Hungría e Irak, y el Líbano, a causa del conflicto de Suez. Menos de 2 semanas antes de la ceremonia de apertura, la República Popular de China también se retiró debido a que la República de China, Taiwán, se le había permitido competir. Aunque los juegos no fueron cancelados, hubo muchos episodios, como el partido de Walter Pol entre Rusia y Hungría. Las sedes y las instalaciones deportivas. El gobierno federal, el estatal y el comité organizador establecieron un total de 14 sedes concentradas en el límite municipal de Melbourne. A ellas se suman las 3 utilizadas en Estocolmo para la equitación. El estadio principal fue el Melbourne, inaugurado en 1854 como el principal campo de cricket de la ciudad. Para adecuarlo a la cita olímpica, los propietarios cambiaron la grada norte por una más moderna, instalaron un pebetero, habilitaron una pista de atletismo provisional y ampliaron el aforo hasta superar las 1.300 localidades. Durante los Juegos se albergó la competencia de atletismo, las finales de fútbol y hockey y sobre hierba, y las pruebas de exhibición de fútbol australiano. 50 años después, se convirtió en la sede de los Juegos de la Mancomunidad del 2006. Hoy en día, el Melbourne sigue abierto y es el estadio más grande de Australia. Su interior alberga del Museo Nacional del Deporte de Australia, en el que puede verse una exposición dedicada a este evento y lo que significó.